Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que ante todo estén bien, ustedes y sus familias. Bueno, les mando este videito con la explicación del trabajo 2, que lo mandé hace mucho, pero después nos dimos cuenta con otros compañeros que no salió bien la carga. Por ejemplo, en matemática hay ejercicios que salen incompletos, no se entienden, entonces lo volví, saqué captura de pantalla y mandé las fotos de todo el práctico completo. La primera parte del trabajo es una explicación, una breve explicación de lo que es función. Función es siempre toda la relación entre dos cantidades en el eje X y el eje Y, que eso ya lo deben conocer, los ejes. Y después empieza con función inversa. ¿Inversa qué quiere decir? Lo contrario, al revés. Entonces, los valores que les doy a X se los cambio a Y. Invierto los valores. Y les puse un ejemplo acá, ¿ven? Si la función es y igual a 5x más 1, la inversa, cambio los valores de las variables y me queda que x es igual a 5y más 1. Eso es solamente lo que tienen que hacer en inversa. Y si yo lo tengo que graficar, la gráfica obviamente me va a quedar al revés. Si para un lado una recta va para el lado derecho, su inversa va para ir al lado izquierdo. Esto sería lo inverso. ¿Por qué expliqué lo de inverso? Porque acá les puse la definición de función exponencial y logarítmica. La exponencial son las funciones donde la x se encuentra en el exponente y la función logarítmica es su inversa, es el nombre. Entonces, siempre las funciones exponenciales son positivas, o sea, su gráfica va a quedar sobre el eje x, nunca abajo, la inversa va a ir abajo. Se grafican aproximadamente usando una tabla de valores. Ahora les voy a decir lo que es una tabla de valores. Ejemplo, ¿ven? Esta es una función exponencial. La incógnita x está en el exponente. ¿Ven? Y es igual a 3 a la x. Y acá en x donde hago la tablita de valores y reemplazo. Su inversa sería y es igual al logaritmo. Este numerito es la base porque acá, al principio, ¿ven? Acá es el número que está elevado. Entonces le llama base al 3. Y acá lo ubico abajo. Base 3 de x. Y se lee logaritmo en base 3 de x. O sea, x sería el exponente, pero lo ubico como principal en el logaritmo. Es una manera de expresarlo, nada más. Por ejemplo, si yo quiero, la primera actividad dice, investiga por qué es importante el uso de las funciones exponenciales en otras ciencias. Me corro para acá. Acá estoy. Si yo quiero graficar una función exponencial, función exponencial, hago el eje X, eje Y, ¿sí? La función exponencial siempre me va a quedar arriba del eje X, va a ser una curva. De este lado es creciente. Si la curva empieza del lado positivo y va subiendo para el lado negativo, así para el otro lado, esa va a ser decreciente. ¿Estamos? Creciente va a ser para acá, decreciente va a ir para el lado negativo. Siempre sobre el eje X, del eje X para arriba. Si ahora quiero hacer la logarítmica, la inversa, ya no van a ir para arriba, va a ir para abajo. Entonces, yo tengo eje X, eje Y, tengo que la exponencial es esta. Esta es la exponencial. La logarítmica de esta va a ir hacia abajo. Va a ser algo así. Como un espejo, ¿ven? Esta va a ser la logarítmica. Esta es la exponencial para arriba y la curva logarítmica va a ir hacia abajo. Esto es general. Si yo le tengo que dar valores, y es igual a 2 a la x, hago una tablita. Hago así. A x le puedo dar cualquier valor, 0, 1, 2, para no complicarme con las cuentas, le doy el 0, 2 positivos y 2 negativos. Y ahí voy encontrando los valores de y. Si le doy 0, entonces primero sería 2 a la 0 y eso me da 1. Si le doy el 1, 2 a la 1 y eso me da 2. Si le doy el 2, 2 a la 2 y eso me da 4. Si le doy un negativo, 2 a la menos 2, quiere decir que lo doy vuelta. El negativo me da vuelta el número. Entonces me queda 1 medio
a la 2, que eso es igual a 1/4. Y 1/4 es igual a 0,25. ¿Sí? Si le doy 2 a la menos 1, eso sería igual a 1/2, que es igual a 0,5, 0,50. ¿Estamos? Y una vez que tengo los valores, tengo que unir el 0 con el 1 con el 2 con 4 y así todos. Y voy a armar la curva exponencial. ¿Sí? Si yo quiero que la curva sea más extensa, tengo que darle más valores. Por eso es una gráfica aproximada. ¿Estamos? Ahora, volviendo al práctico. Investiga por qué es importante. Bueno, hoy en día estamos usando mucho las gráficas con el tema de lo que se está hablando del COVID-19. ¿Por qué? Porque se calcula la cantidad de infectados. Otras ciencias puede ser biología, química, googleen en qué ciencia se usa la función exponencial o los exponentes. De ahí les va a saltar. Buscar y copiar tabla de valores y gráfica. Bueno, como les hice recién. Una función creciente, lo googlean, buscan una gráfica y la copian. Una gráfica de decreciente y la copian. Una gráfica de cualquier función y su inversa, o sea, la parte que va para abajo. Puede ser lineal también. Una gráfica exponencial cualquiera y su inversa, como el último dibujito que les hice. Y el punto 3 dice, dadas las funciones, escribir su inversa. Ahí en el punto 3 solamente tienen que cambiar las variables. Donde está x ponen y, donde está y ponen x. Nada más. Y después, punto 4. Completar la siguiente tabla para un cultivo de bacterias donde cada 15 minutos cada célula se divide en 2, considerando inicialmente una bacteria. Yo les completé. 0 minutos, 0 bacterias. A los 15 minutos, una bacteria. A los 30 minutos, tantas bacterias. Lo completan. 45, tantas, 60, tantas. Luego de completar la tabla, realiza la gráfica. Unen los puntos. Minutos va a ser X, cantidad de bacterias va a ser Y. Y responden, la gráfica es creciente, ¿por qué? Piensen, ¿por qué? ¿Las bacterias aumentan o no? ¿Qué tendría que pasar para que la curva fuera descendiendo? ¿Qué tendría que pasar con esas bacterias? Relaciónenlo con el tema de ahora, de lo que estamos pasando. A partir de la gráfica de y igual a 2x, graficar y igual a 2x menos 3. Lo mismo que les hice en el ejemplo, solo que a esos valores que obtuvieron hay que restarle menos 3. Explica qué diferencia hay entre ambas. Graficar la función y igual a 3x más 2 y su inversa, usando tabla de valores, siempre con tablita. Investiga y representa las curvas de infectados por COVID de Argentina y sus países limítrofes en un periodo de 30 días. Por ejemplo, empiecen del 1 de abril al 30 de abril. ¿Cómo fue creciendo la cantidad de infectados? Ponen día 1, día 2, día 3 en X. Y la cantidad de infectados lo van poniendo en Y. Lo pueden googlear, capaz que la encuentran también. De Argentina y de los países limítrofes. Sería de Chile, de Uruguay, Paraguay, Bolivia. Y lo hacen. Es un trabajo extenso, por eso les di bastante tiempo. Háganlo tranqui y me van preguntando.